el tiempo, hermanos. Por la fidelidad del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Vamos a orar para empezar este servicio, hermanos. Esta serie de estudios del libro de Lamentaciones. Y hermanos, pido de sus oraciones para que el Señor cada día nos ilumine, que nos llene de su presencia, que el Espíritu Santo tome el control, porque el libro de Lamentaciones no es un libro fácil, es un libro muy complejo, y que realmente si hiciéramos una encuesta de cuántos de nosotros hemos escuchado sermones del libro de Lamentaciones, yo creo que a lo mejor muy pocos levantaríamos la mano, y algunos hemos oído el texto de por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Un texto popular que es el centro del libro, pero que hay mucho más de fondo en ese libro tan precioso. Así que vamos a orar, pedir al Señor que hable en nuestra vida, que su palabra nos llene y que Cristo sea exaltado esta tarde. Soberano Señor y Dios, sin duda alguna, Padre, tal como nosotros hemos cantado, tu fidelidad nos sigue persiguiendo. En nuestra vida, Señor, tú siempre has sido bueno. Y mi Dios, nosotros no tenemos queja alguna. No tenemos una razón para nosotros poder estar quejumbrosos o estar ansiosos, porque tú eres, Señor, el que llena toda nuestra vida. Pero Padre, si bien hoy resaltamos tu fidelidad, asimismo también podríamos decir que nosotros somos demasiado infieles. Que muchas veces tú a través de tu palabra nos has hablado, nos has instruido, y nosotros hemos ignorado tu palabra. Mi Dios, háblanos hoy. Háblanos a través de tu palabra. Y que Cristo sea glorificado desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el año 1994, en un pequeño país de África, ocurrió una de las tragedias humanas más atroces de la historia moderna que nos haya tocado vivir o incluso nos haya tocado oír. Incluso a muchos de ustedes en ese año, a lo mejor por las noticias o los medios de información, usted escuchó acerca de este acontecimiento conocido como el genocidio de Ruanda. El genocidio de Ruanda implicaba la lucha o la guerra entre dos pueblos indígenas, los Hutus y los Tutsis. En ese año, un avión Hutus estaba navegando por la ciudad cuando fue atacado por un misil, por un cañón de parte de los Tutsis, quienes querían erradicar a este pueblo indígena para ser ellos mayoría. En ese momento los Hutus se levantaron en armas y en 100 días, aproximadamente 100 días, vecinos mataron a sus vecinos, amigos traicionaron a sus amigos y los maridos Hutus mataron a sus esposas Tutsis. Así que fueron familias enteras que fueron exterminadas. Y esta guerra trajo como consecuencia 800,000 personas que murieron ese día. 800,000 personas murieron en un lapso de 100 días en lo que se conoció como el genocidio de Ruanda. Las personas que cometieron estas acciones atroces no eran militares, no eran personas del ejército,
eran personas normales, eran civiles que poco a poco alimentaron un odio hacia el pueblo de los Tutsis, justificaron su mal, endurecieron su corazón y vemos que su límite, su extremismo los llevó a un pecado sin freno. Y hermanos amados, esta historia nos deja ver una cosa. El pecado del ser humano llega a niveles extremos que nosotros no podemos llegar a imaginar. Así como estos llegaron a niveles extremos por su ideología, por su manera de pensar, por sus creencias culturales, por su ideología, el pecado lo que hace es llevarnos a algo trágico para nuestra vida, que no va de por medio muchas veces nuestra muerte física, pero sí va de por medio, hermanos, el juicio de Dios para la vida de su pueblo. Eso es lo que hace el pecado. El pecado no comienza como algo monstruoso, pero siempre termina siéndolo. Y tal como dijo el predicador conocido como el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, él dijo: el pecado siempre termina llevando al hombre más lejos de lo que quería ir y le cuesta más de lo que quería pagar. Y eso que Spurgeon mencionaba lo vemos nosotros al inicio en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva tomaron del fruto del árbol que Dios les había dicho que no comieran, que no tomaran, porque el día que de él comieran morirían, y ellos ignoraron o dejaron de lado la palabra de Dios. Ellos nunca se imaginaron la tremenda catástrofe que traería a la vida del ser humano cometer semejante acción. Porque aunque ese fruto parecía inofensivo a los ojos de Adán y Eva, era destructivo por el mandato de quien lo había precedido. Mis hermanos, el pecado es más grave de lo que usted piensa. Y el pecado siempre tiene que ser castigado. Si hay una frase que mejor encierra esto que estoy diciendo, es Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. Dice la Escritura que Dios al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Lamentaciones es una ventana que nos abre a ese texto. Lamentaciones nos muestra no una tragedia cualquiera, sino el resultado final de un pueblo que persistió en pecar contra Dios hasta que Dios intervino en castigar el pecado de su pueblo en un juicio. Y este juicio no fue un juicio cualquiera. Dios llevó a la nación de Israel a 70 años de cautiverio en las manos de sus enemigos. Dios llevó a Israel a 70 años de esclavitud en la tierra de Babilonia, en las manos de un rey pagano como Nabucodonosor. Y lo que Nabucodonosor hizo a la ciudad de Israel, a la ciudad de Jerusalén, fue algo catastrófico. Pero todo lo que le pasó a Israel, lo que vamos a explorar en este primer sermón en contexto histórico, no fue que los enemigos entraron porque sí. No fue porque Babilonia, Nabucodonosor conquistaron por gusto personal. Dios los envió, fíjate bien lo que voy a decir, y esto lo vamos a ver en el libro. Dios envió a los enemigos de su pueblo a conquistarlos. Ninguno de nosotros queremos pensar cosas semejantes. A todos nos encanta hablar de la fidelidad y del amor de Dios. Pero ¿quién puede pensar que Dios es el mismo autor de la ruina de su propio pueblo? Mis hermanos, dijo Job, ¿qué? ¿Solamente recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? La fidelidad de Dios, que es la veracidad o el cumplimiento de sus promesas, la fidelidad de Dios no siempre actúa para bien.
también actúa para mal. Es decir, que cuando Dios dice algo, ese algo se cumple, sea bueno o sea malo. Y eso es lo que Lamentaciones nos va a enseñar. Así que en este mensaje, hermanos, permítame, lo que vamos a hacer en este primer mensaje es entrar a echarnos un vistazo general del libro. Hoy vamos a ver la idea principal del libro de Lamentaciones, y conforme pasen los domingos siguientes vamos a estar viendo por capítulos, por textos, vamos a estar viendo series de sermones de este libro de Lamentaciones. Así que hoy, hermanos, solamente me voy a dedicar o a centrar en la idea principal del libro, y el tema de este mensaje es: cuando el pecado arruina, la misericordia de Dios no termina. Cuando el pecado arruina, la misericordia de Dios no termina. Esa es como la idea general del libro de Lamentaciones, porque a pesar de que el pueblo está en una gran ruina, y ahorita vamos a ver eso, y a pesar de que el pueblo está en una situación precaria, una situación decadente, el autor de Lamentaciones dice lo siguiente: aunque yo perdí la esperanza por ver cómo está mi ciudad, algo traje a mi mente que le volvió a dar esperanza a mi cuerpo, y eso es que la misericordia del Señor nunca termina, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. A pesar de ver el autor lo que está sucediendo en el pueblo, él dice que aún a pesar de la ruina, la misericordia del Señor siempre está vigente. Pero eso no quiere decir que las consecuencias del pecado se quiten. Muchas veces Dios nos tiene que enseñar a aceptarlas. Porque qué padre es aquel que no disciplina a su hijo, dice Hebreos. Dios al que ama, disciplina. Así que vamos a ver, hermanos, este inicio, este sermón, este primer sermón de esta serie, que primero el Señor sea de gran bendición para todos nosotros. Por muchas semanas vamos a estar estudiando este libro en este segundo servicio. Y así que vamos a ver vamos a dividir esto en dos encabezados. En primer lugar, vamos a ver el contexto histórico cuando el pecado alcanza su consecuencia máxima. Vamos a ver el contexto histórico, vamos a ver qué derivó de este libro, por qué este libro, qué hay en este libro. Y en segundo lugar, hermanos, nosotros vamos a ir a la melodía del libro, del juicio a la esperanza. Esas son las dos cosas que nosotros vamos a estar albergando el día de hoy. Así que vamos a entrar primeramente al contexto histórico cuando el pecado alcanza su consecuencia máxima. Y nosotros vamos a darnos cuenta, hermanos, quiero que vayamos a Lamentaciones 1. Vamos a estar explorando todo el libro, los 5 capítulos, las cinco canciones, porque el libro de Lamentaciones, hermanos, es un lamento, como su nombre lo dice, en forma poética. Lo que el autor está haciendo, hermanos, es hacer 5 lamentos a través de estas canciones. Son 5 lamentos de forma poética, en las cuales lo que él hace mayormente es mostrar su dolor por lo que está sucediendo en el entorno del pueblo. Así que vamos a ir rápidamente, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver la situación actual. Primeramente vamos a ver la situación actual de la audiencia original, para después irnos al por qué pasó esto, por qué llegaron a este punto. Capítulo 1, versículo 1 al versículo número 3. No vamos a entrar de lleno porque nuestro siguiente sermón está en este capítulo, pero vamos a verlo como destellos rápidos. 1 del 1 al 3. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Escucha el 3. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Verso 5. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo.
Lo primero que nosotros estamos viendo en estos fragmentos de este libro es que Judá está en cautiverio. Y recordemos que Judá es parte o pertenece al reino del sur. Usted recordará que el pueblo, el reinado de Israel se dividió en dos reinos después de que murió Salomón. Tomó Roboam, el reino del norte, 10 tribus, el reino del sur, 2 tribus, Judá y Benjamín. Y Dios había llevado en cautiverio al reino del sur, al reino de Judá. Entonces, en el año 586 antes de Cristo, Jerusalén fue sitiada por Babilonia bajo el mando de Nabucodonosor. Y cuando Nabucodonosor entró a la ciudad, destruyó la ciudad por completo. Ahí hay una imagen medio representativa. La quemó por completo. Quiero que veas, voy a ir lo más rápido que pueda. Quiero que veas en qué condición está la ciudad ahorita. Vamos a imaginarnos que tú y yo estamos viendo la ciudad como está viendo Jeremías. Porque esta endecha, este lamento, Jeremías lo hace mientras está viendo la ciudad cómo quedó. Quiero que veas cómo quedó. Capítulo 4. Capítulo 4. Verso 1. En el capítulo 1 dice cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones, ha quedado desamparada, no hay quien la consuele. Lo primero que nos presenta el autor es que la ciudad está desamparada, no hay quien la ayude, no hay quien pelee por ellos, no hay quien esté en favor de ellos, la ciudad está totalmente desolada. Capítulo 4. Cómo se ha ennegrecido el oro, como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario, escucha, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de la calle. Quiere decir que el templo está completamente destruido. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasija de barros en manos del alfarero? ¿Qué pasa cuando el alfarero tiene una vasija de barro y se le echa a perder? Pues la agarra, la quiebra y la tira. Dice, así están los hijos de Sión, como manos de alfarero. Siendo oro, ahora son como un barro que cualquiera tira. Verso 3. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros, pero la hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. Mira el 4, hermanos. La lengua del niño se pegó, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpuras se abrazaron por los estercoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan en ella en compañías. Mire que primeramente el autor nos dice que los niños de pecho están muriéndose de sed y de hambre. Están totalmente desolados, están totalmente deshechos. Hay hambre, hay pobreza. Capítulo 2, versículo 12. Desde el versículo 11. Capítulo 2, 11. Rápidamente, hermanos. Quiero que veas cómo está la ciudad, cómo está el pueblo de Dios. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño, el que mamaba en las plazas de la ciudad, decían sus madres, mira lo que se preguntaban las madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en su regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A qué te compararé para consolarte, oh hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. Y vea la pregunta, ¿quién te sanará? Vea que las madres de estos niños están preguntando, ¿dónde está el trigo y el vino? ¿Dónde está la comida? Hay profunda pobreza, hay profunda hambre, hay gran angustia, hay gran dolor, hay muertes por doquier, hay muertos por donde sea. La ciudad está grandemente consumida. Pero no solamente eso, hermanos. Quiero que vayas algo más fuerte todavía. Capítulo 4.
versículo número 9. Al ser un lamento en forma poética, hay muchas imágenes que a lo mejor no estamos familiarizados con ellas, pero que vamos a tratar de entender qué es lo que el autor está tratando de decir. Y quiero que me escuches, hermano, y ponga atención. Estas no son metáforas, estas no son alegorías, estos no son imágenes que representan algo, son cosas literales. O sea, lo que el autor está describiendo aquí es lo que está viendo. Verso 9, 4:9. Más dichosos fueron los muertos a espada. Fíjate bien, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿Sí miras esa escena? Las mujeres más piadosas cocieron a sus propios hijos para salvarse la vida. Wow. No hay comida, no hay quien los ayude. Está el templo destruido, no está la presencia de Dios. Ya no hay más palabra de Dios. Ya no hay más instrucción de Dios. Todo ello se les acabó. La ciudad está en completas ruinas. Y los que quedaron fueron llevados a esclavitud a Babilonia. Capítulo 5 también, por favor. Capítulo 5. Verso 3. Mira lo que dice el autor. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero. Compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros. Nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio les extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. Mira lo que dice el versículo 11. Bueno, 10. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre, hermanos. Se enfermaron de tal manera que su piel perdió el color. Muchos de ellos se enfermaron de gravedad. Vea el 11. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A nuestros príncipes los colgaron de las manos y no respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler y a los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos ya no se ven más en la puerta y los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón y nuestra danza se cambió en luto. ¿Ves la condición del pueblo? No dejaron absolutamente nada, hermanos. Nada. Y quizá alguno de nosotros se preguntaría, pero pastor, ¿por qué Dios permite eso? ¿No se supone que Dios es bueno? ¿No se supone que Dios es misericordioso? ¿No se supone que Dios ama a su pueblo? Sí, hermanos. Pero lo que está viviendo aquí el pueblo de Dios no es por causa de que Dios se durmió, se descuidó. No es porque Dios quiso castigarlos por gusto. Ahorita vamos a ver eso más adelante. Sino que todo esto sucedió porque el pueblo de Dios persistió en pecar contra Él. No fue por un pecado común y corriente. No fue por una falta, fue porque el pueblo por años fue advertido por Dios que se arrepintieran, que se volvieran de su mal camino, y el pueblo de Israel no quiso. Antes de Dios emitir sentencia de castigo, primero en su misericordia nos advierte y nos llama al arrepentimiento.
Pero el pueblo de Israel desobedeció. ¿Qué hicieron? ¿Qué pecado cometieron? Número 1, Jeremías 2, 11 al 13. Rápidamente, hermanos, vamos rápidamente. Sé que a lo mejor te va a ser un poquito pesado, pero yo quiero que veas esto para que entiendas el libro completo y ya no tener que explicarlo cada sermón, sino centrarnos en lo que vamos a ir mirando. Entonces hoy nos va a costar a lo mejor un poquito de tiempo entender todo, pero vamos a estar bien llenos de el libro y entendimiento. Jeremías 2, 11 al 13. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Qué pecado cometieron? Jeremías 2, 11 al 13 nos dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espántense, cielos, sobre esto y horrorícense. Desolaos en gran manera, dice el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El primer pecado que el pueblo de Israel cometió fue idolatría. Ese fue el primer pecado que el pueblo cometió. El pueblo fue un pueblo idólatra. ¿Qué hicieron ellos? No vamos a ir al tiempo. Vea segundo libro de Reyes, del capítulo 24 en adelante. Ellos metieron en el templo del Señor los dioses paganos, aquellos dioses que les había dicho desde el Éxodo que no tendrían dioses ajenos delante de él, que no se mezclaran entre las naciones para que no adoraran a sus dioses. Pero ellos metieron a Baal, a Acera y a otros dioses dentro del templo donde Dios le había dicho a Salomón que su nombre estaría en medio de ellos. No solo metieron dioses ajenos, metieron a los profetas de esos dioses y a los sacerdotes de esos dioses, matando a los profetas y a los sacerdotes de Jehová. Incluso Jeremías estuvo al borde de la muerte por ellos, por sus profecías. Si tú lees el libro de Jeremías, ahí lo echaron a una cisterna sin agua, buscando matarlo. Ellos callaban a todos los que les advertían. Hermanos amados, ellos estaban flagrantemente violando uno de los mandamientos del Señor en el decálogo de Moisés. Es más, cuando tú empiezas a leer el decálogo, lo primero que dice es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ellos habían dejado a Dios por los ídolos paganos. ¿No fue esto lo que el mismo Salomón hizo cuando se desviaron las mujeres su corazón y se inclinó a los dioses ajenos? ¿No fue esta la razón por la cual Dios los castigó cuando ellos se metieron, uno de ellos se metieron con las amalecitas y Fines tuvo que alancear a uno que estaba dentro de la tienda porque los amalecitas eran paganos, porque Israel estaba adorando a dioses paganos? Hermanos, a lo largo del Antiguo Testamento vamos a ver que Dios castigaba a su pueblo cada vez que ellos adoraban ídolos ajenos. Éxodo 34, el becerro de oro. Y tú puedes ir viendo desde el comienzo del caminar de Dios con su pueblo, cómo Dios ha castigado el pecado de la idolatría a lo largo del tiempo. Ahora Dios le está diciendo a su pueblo que ellos están pasando esto que vimos al principio por su persistencia a pecar. Ellos cambiaron a Dios por las criaturas. Y dijo Pablo, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Qué otro pecado cometieron? Jeremías 7, por favor, versículo 24-26. Estos textos de Jeremías nos sirven como contexto histórico, como apoyo al contexto histórico para entender el libro de Lamentaciones, porque el autor del libro de Lamentaciones es el profeta Jeremías. Aunque no nos dice así a ciencia cierta dentro del libro, no vemos su nombre en el libro, podemos saber que él es por sucesos que ocurren en estos dos que son semejantes. Jeremías 7, 24-26. Mira desde el versículo 23. Mas esto les mandé, diciendo, escuchen mi voz.
Y seré a ustedes y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que yo les mandé para que les vaya bien. Mira el 24, hermanos, escuche. No oyeron, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que sus padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo les envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Dios, para aquellos que pensaron, cuando vimos la escena de cómo está la ciudad, es que Dios es misericordioso. ¿Por qué Dios permitió eso? Dios, antes de castigarlos, les había advertido. Mis hermanos, Dios es tan misericordioso que antes de la consecuencia nos da una oportunidad para arrepentimiento. Mis hermanos, nosotros no venimos aquí a la iglesia a ver nada más, a ver a los hermanos, o a ver qué bonito se ve el auditorio, o porque pues no tengo otra cosa que hacer. Ni tampoco venimos aquí a la iglesia para darle una lista de asistencia y que Dios me bendiga. No, nosotros venimos aquí a la iglesia a escuchar las instrucciones de Dios para nuestra vida y vivir como Él nos ha solicitado en su palabra vivir. Muchas veces venimos a la iglesia y Dios nos da advertencias. Muchas veces Dios nos reprende y muchas veces Dios nos consuela. Me ha encantado oír a aquellos hermanos que dicen: pastor, tenía muchas dudas, te estaba pasando por un momento, fui a la iglesia y Dios me contestó en el mensaje de hoy. Y no es que yo sepa qué tenías, no es que yo sepa qué está sucediendo, hermano. Dios está interesado en cada uno de nosotros como su pueblo. Cada necesidad, cada adversidad, Dios la tiene en su mente y pone a través de sus mensajeros el mensaje oportuno. ¿Cuántas veces no he ido yo a la iglesia en momentos de mi vida destruido, deshecho, despedazado, y parece que el pastor toda la semana me estaba vigilando? Pero no era el pastor, hermano. Era el Espíritu Santo de Dios que me quería hablar a mí. Dios estaba usando a sus siervos para llevarles advertencia y ellos rechazaron. No solo eso, ellos también se corrompieron moralmente. Jeremías 5, 26 al 28, por favor. Jeremías 5, 26 al 28. Ellos se corrompieron moralmente. Todo esto fue lo que Israel hizo previo a la situación en la que están en Lamentaciones. Jeremías capítulo 5, 26 al 28. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así están sus casas, llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos, se engordaron, se pusieron lustrosos, sobrepasaron los hechos del malo, no juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. No solamente fue idolatría, no solamente rechazaron la instrucción de Dios, en su vida moral estaban totalmente corrompidos. Abusando del pobre, abusando del huérfano, haciendo tranzas, violando una y otra vez los mandatos del Señor. Y hermano, escúchame, esto no fue por un momento pequeño. Esto fue por años. Dios no está castigando a su pueblo en Lamentaciones por un pecado, aunque todo pecado trae consecuencias. Dios los está llevando a este punto por una persistencia de un pecado no arrepentido. Y ellos llegaron a un grado inigualable, inimaginable. Mira Jeremías 5:3. Dale una vueltita a tu Biblia, ahí mismo 5:3. Escucha lo siguiente. Quiero que veas este versículo, hermanos, porque este versículo, escúchame, este versículo
nos muestra así a vista limpia, nuestra naturaleza pecaminosa. Verso 3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Wow. Les diste, los disciplinaste antes, pero no les pasó nada. No entendieron. Es más, al contrario, en vez de convertirse a ti, endurecieron más su rostro contra ti. Lo que estamos viendo en Lamentaciones no es más que el juicio de Dios para un pueblo que por años estuvo viviendo en estas condiciones. Y quiero detenerme a hacer una pregunta para nosotros hoy. ¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios hoy? Porque si estamos viviendo en una constante desobediencia al Señor, mira que el libro de Lamentaciones quizás es la última oportunidad de Dios para ti y para mí en esta serie para hablarnos. Hay un texto que me encanta en 1 Corintios 10 que dice que estas cosas, estos ejemplos que pasaron en el pasado, nos fueron dejados para amonestarnos a nosotros. Mi hermano, no necesitas tu experiencia personal para decir que la palabra de Dios es real. Mírate en el espejo de ellos y date cuenta que tú no vas a llegar a ningún lado. A mí no me va a pasar. Ellos estaban igual. Es más, ellos decían, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. No me va a pasar nada, porque ellos veían el templo de Dios como un baluarte, como un dije, como tener una imagencita de Dios sagrada, que si están en el templo de Dios no va a pasar nada. Hermanos amados, no pienses así. Si tú y yo somos hijos de Dios, espero que lo seas, pero si somos hijos de Dios, Él como un buen padre nos tiene que disciplinar si es necesario. Dios nos tiene que disciplinar si es necesario. Así que Lamentaciones nos enseña las causas por las cuales Dios los tiene en esa condición. Y ahora ya no hay una voz de arrepentimiento aquí. Aquí hay una voz de lamento. Nada se puede hacer para cambiar ese presente, más que solamente lamentarse. Eso nos lleva a las enseñanzas que encontramos en todo el libro de Lamentaciones. Y vamos a nuestro segundo encabezado, del juicio a la esperanza. Vamos a ver todo lo que emana aquí. Ya vimos el contexto histórico, ya vimos la situación presente del pueblo. Hay más cosas que no, a propósito, no las mencioné todas para que en el libro podamos ir viéndolas con más detalle, pero vimos la ruina en la que están, vimos la condición en la que están, lo que han hecho, cómo están viviendo. Hemos visto las causas del por qué Dios los tiene así. Ahora vamos a ver las enseñanzas que están en este libro particularmente. Y en primer lugar vamos a el libro de Lamentaciones, capítulo número 2, versículo 17. Vamos a adentrarnos un poco al libro para ver algunas enseñanzas que están en este libro, que son las que vamos a estar mencionando a lo largo de esta serie. Lamentaciones, por favor, capítulo número 2, versículo número 17. ¿Estamos ahí, hermanos? En primer lugar, el Señor cumple su palabra al pie de la letra. Es la primera enseñanza. El Señor cumple su palabra al pie de la letra. 2:17. Lea por favor conmigo. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó.
y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti. Se enalteció el poder de tus adversarios. Mira acá, hermanos, esto que les está pasando a ellos no es más que el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Cuál cumplimiento? ¿De qué palabra me estás hablando? Vamos a conectarlo con Deuteronomio 28, por favor. Esto que les está pasando a ellos aquí es algo que Dios les había advertido en el pasado. Deuteronomio capítulo número 28, por favor. ¿Estamos ahí, hermanos? Deuteronomio 28. Mire el capítulo, el versículo número 32. Vamos desde el 31, por favor. Si tú lees el contexto del 28-31, tú vas a ver aquí que Dios les dio a los hijos de Israel mandamientos y ordenanzas antes de ir a la tierra prometida. El Deuteronomio se conoce como la repetición de la ley. Aquí ya no está la misma generación que salió del pueblo de Egipto. Muchos de ellos cayeron muertos en el desierto. Va a entrar una generación diferente. Y Moisés está haciéndoles una recapitulación de la ley. Y les dice, cuando vayas a entrar a la tierra que Jehová tu Dios te da, la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra que ya tenían, te voy a decir cuáles son las bendiciones que tendrás si tú obedeces mis palabras. Pero también te voy a enseñar lo que va a pasar si tú desobedeces mi palabra. Ese es el contexto de lo que vamos a leer aquí. Verso 31. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días y enloquecerás a causa de lo que verás en tus ojos. Esto que Dios les advirtió a ellos se está cumpliendo en Lamentaciones. Esto que Dios les está advirtiendo a ellos, lo están viviendo ellos. Mira el verso 34, perdón, verso 36, bríncate ahí. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieses puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo, pero recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viña, labrarás, pero no beberás vino, no recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. ¿Qué es lo que Dios les está advirtiendo? Vas a pasar también por hambre. Hermanos, escúcheme. Dios no engañó a nadie. Dios les advirtió a ellos lo que iba a pasar si desobedecían. Y esto que están viendo en Lamentaciones no es más que el cumplimiento de su bendita palabra. Oh, gloria a Dios por la fidelidad de Dios. Aquí ahorita nos gozábamos en eso, pero no solo su fidelidad es para las cosas buenas que nos gustan, para nuestras bonitas promesas, es también para las advertencias y las reprensiones que Él nos dice. No hay nada más chocante para mí como ser humano que pasar por una experiencia que previamente se me advirtió y tener que vivir con el peso de decir, ¿por qué no hice caso? Yo creo que para mí eso es más tortuoso que la misma consecuencia. ¿Sabes por qué, hermano? Escúchame.
porque se pudo haber evitado si yo hubiera sido sabio y entendido. Iglesia, hay algo que debemos aprender, que Lamentaciones nos va a enseñar. Algo que debemos de tenerlo siempre en la mente y en el corazón. El pecado es terrible. No hay pecado chico, no hay pecado grande. El pecado causa y trae consecuencias irreparables. Hay cosas que van a venir a nuestra vida por el pecado que ya no las puedes volver a restaurar nunca. ¿Sí me oíste eso? Si yo como pastor caigo en pecado y le falto a mi esposa, nunca más, por la palabra de Dios, nunca más yo puedo volver a pastorear en mi vida. ¿Dios me perdonará? Sí, me perdona. Pero las consecuencias son, muchas de ellas, irrevocables. Aunque las procures con lágrimas como Esaú. Hay cosas que ya no vuelven a ser las mismas. Claro, vamos a ver y después haremos una serie del libro de Ageo, no se preocupen. Pero cuando entramos a la serie de Esdras y de Ageo nos vamos a dar cuenta que sí, el pueblo regresó del cautiverio y volvieron a edificar un templo, pero jamás volvió a ser ese templo portentoso que edificó Salomón. Jamás volvió a ser lo mismo. Hermano querido, cuando tú y yo pecamos y las consecuencias vienen, muchas veces esas consecuencias son tan irreparables que ya no vamos a volver a tener lo mismo que antes teníamos. Y vamos a terminar diciendo como Noemí, yo me fui lleno y ahora Dios me volvió a regresar con mis manos vacías. La palabra de Dios se cumple. Eso es lo que Lamentaciones nos enseña. Esto que estás viviendo, Israel, es el cumplimiento de su palabra. ¿Sabes que hay algo que me dolió leer muchas veces? En Lamentaciones tú lo lees muchas veces, dice, y no perdonaste. No perdonaste. Ven acá, hermano, no se distraigan, dejen que la hermana salga. No perdonaste. De hecho, en Jeremías 7, vamos ahí, hermanos, déjenme ver si lo recuerdo. No tengo ese texto aquí, simplemente me está viniendo a la mente. Pero vamos a Jeremías 7, creo que aquí está. Porque ahí lo leí. Siento que ahí lo leí. Sí, aquí está. Jeremías 7, versículo número 15. ¿Estamos ahí, hermanos? Algo que vemos en Lamentaciones muy seguido es que ellos están pasando esto por causa de sus pecados. Es el cumplimiento de la palabra del Señor. Y el Señor, cuando ya decidió castigarlos, ya no había oración suficiente para cambiar de opinión. Mira el capítulo 7, versículo 15, por favor. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. 16, léalo conmigo. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿A quién de ustedes les gustaría escuchar eso de parte de Dios para su vida? ¿A quién? A mí me encanta cuando viene la gente y me dice, pastor, ¿puedes orar por mi petición? Claro, para mí es un gusto hacerlo. Pero qué horrible sería que Dios dijera, tú no ores por esa persona ya, mijo, ya no ores por ello. Mira, vas a perder saliva en vano. Yo ya he determinado hacer con él o con ella una cosa que yo ya le había advertido. Ya no ores, porque ¿sabes qué? Ya no te voy a escuchar. Es que la única manera de doblegar el corazón endurecido es tener una vara de mayor grosor. La única manera de tratar con la soberbia, la arrogancia y la dureza del pecado de una persona es un castigo más grande. Si no, pregúntale a Faraón eso. Ahogado en el agua,
Egipto totalmente devastado por las plagas, su hijo primogénito muerto, y aún así obstinado en querer rebelarse con Dios, siguiendo al pueblo. Imagínate si yo ahorita en este momento yo me subiera, así como me ves, yo me subiera a pelear con un hombre de 2,5 metros, con 200 kilos de peso, con el triple o el cuádruple de musculatura que la mía, y yo me quisiera poner a pelear con él al boxeo, para él siendo un experto en boxeo, y yo no sé nada de boxeo, y luego yo me pongo a pelear, querer pelear con él, y luego todavía yo digo, le voy a ganar. Esa risa que ustedes hicieron es de ridículo. Así de ridículos nosotros nos vemos pensando que podemos ganarle a Dios algo. Tú y yo a Dios no le vamos a ganar nunca, hermanos. Lo mejor para ti y para mí siempre será someternos a su preciosa y perfecta voluntad. Porque escúchame, cuando Dios nos da un mandato, no nos da un mandato para mantenernos oprimidos y aburridos. Alguien dijo alguna vez, la vida cristiana es tan aburrida, que todos son prohibiciones. No, 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 no. Cuando Dios nos da mandatos en su palabra es porque Él nos ama tanto que Él nos quiere guardar de las consecuencias de eso que podemos hacer. Los que tenemos hijos pequeños, ¿por qué no los dejamos salir a la calle con toda la libertad y la confianza a jugar? Porque tú y yo conocemos las consecuencias que pueden ocurrirles allá afuera a una edad menor. Yo no le digo a mi hijo, no salga sin mi permiso, para mantenerlo ahí amargado y tenerlo ahí aprisionado para dejarlo sufrir. No, lo tengo ahí porque lo amo, porque él no tiene la capacidad para cuidarse a sí mismo, no tiene la capacidad de salir. Y yo como su padre tengo que cuidarlo y cercarlo y guardarle su integridad. Dios en su palabra es como un cerco de protección que pone a nuestro alrededor para que nosotros no nos demos en la torre con las consecuencias del pecado que éstas generan. No es para que Dios nos mantenga aburridos. Ay, no puedo hacer nada en la vida cristiana. Qué aburrida es la vida cristiana. No, hermanos. Dios nos pone cercos de protección por amor, para cuidarnos de las consecuencias que el pecado trae. Porque el pecado siempre trae consecuencias. Si tú lo quieres ver como una opresión y como un fastidio, ese es tu problema. Esa es la dureza de tu corazón. Tú lo que quieres es un mundo sin Dios, del placer absoluto, vivir como se me dé la gana, un hedonismo declarado. No, hermanos. Dios nos ama tanto que Él nos cerca con su palabra para cuidarnos en amor, guiarnos a su voluntad, para ser bendecidos por Dios. ¿Quién quiere ser bendecido por Dios? Levante la mano aquí. El obedecer su palabra nos va a traer bendición. El no obedecerla es como abrir o brincar la cerca de protección para ver si es cierto que allá afuera hay lobos. Y vas a llegar a comprobar que sí había lobos cuando ya te mordieron. ¿Sí estamos entendiendo la referencia? Israel se hizo brincar la cerca. Se brincó más bien la cerca. Y creyó que no iba a haber consecuencias allá. Es más, cuando Jeremías les predicaba de la advertencia, ellos decían otra cosa. Sus profetas, ¿sabes qué predicaban? No es cierto, paz y seguridad habrá en nuestros días. Yo creo que eran de la 4T estos, porque traían la realidad bien alterada. Hay paz y seguridad. ¿En serio? ¿En serio hay paz? Yo creo que Jeremías dice, ¿en serio? ¿Cómo puedes predicar de paz y seguridad cuando Dios nos está diciendo que viene el mal contra nosotros? Pero a nosotros nos encanta ese tipo de mensajes bonitos, bonachones, de todo está bien, Dios te ama, puedes hacer lo que tú quieras, Dios te acepta tal como tú eres. No, mis hermanos, la palabra de Dios nos muestra su amor y al mismo tiempo nos muestra su justicia. Otra enseñanza que vemos en Lamentaciones, y voy a terminar con estas dos rápidas. No vuelvo a lo mismo, no voy a profundizar porque las vamos a ver y sería como repetir. Pero es algo que Lamentaciones enseña, es una cosa: el que tú te arrepientas de tus pecados. Escúchame, hermano, pon atención a esto. El que tú te arrepientas de tus pecados no significa que las consecuencias se tengan que quitar. Y aprende a hacerte responsable de lo que hiciste. ¿Dónde dice eso? Lamentaciones 3, por favor. Lamentaciones 3. Si me lo pueden preparar el texto que voy a decir, cabina,
en la Nueva Biblia de las Américas, gracias, ahorita lo vamos a mencionar cuando yo les diga. Lamentaciones 3, por favor. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que siempre tendemos la tendencia a echarle la culpa a los otros de nuestras fallas. ¿Sí me escuchó, hermanos? Tenemos la tendencia de echarle la culpa a otros de nuestros pecados. Es que él, ella, es que yo me voy de la iglesia porque el pastor, porque fulano, porque no. Y siempre tenemos la tendencia de culpar a todos los demás de todo lo que yo hice. Porque al final de cuentas, hermano querido, nadie nos puso una pistola en la cabeza para hacer lo que hicimos. Lo hicimos porque quisimos. Y Lamentaciones nos enseña que nos debemos de reconocer nuestra culpa y hacernos responsables de las consecuencias. En otras palabras, si estás en consecuencias de tus pecados, acéptalas y espera en Dios. Lamentaciones 3, versículo 38 y 39. Vamos a leerlo en Reina Valera 60. Ahorita se los voy a poner en la Nueva Biblia de las Américas. Todavía no, hijo, gracias. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. La Reina Valera 60 lo traduce así. Pero cuando tú lo ves en la Biblia de las Américas, que es una traducción alterna, vas a ver la contundencia del mensaje. Ahora sí, hijo, versículo 39 nada más. ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. Escúchame, el que tú y yo nos arrepintamos de nuestros pecados, el que tú y yo hayamos pedido perdón, no quita el hecho de que tenemos que aprender a aceptar y hacernos responsables de las consecuencias que éstas trajeron. Es que, pastor, no se supone que Dios ya me perdonó. ¿Por qué sigo en esto? Porque las consecuencias del pecado se quedan. Porque Dios quiere dejarnos un recordatorio permanente de lo horrible y horripilante, lo duro, la ruina, la devastación que trae el pecado para nuestras vidas. ¿Sabes qué deberías de hacer en lugar de estarte quejando por la vida, por la situación en la que estás viviendo por causa de tus pecados? ¿Sabes qué deberías de hacer? Decirle a Dios, gracias porque no me consumiste. Gracias porque no acabaste con mi vida porque me la merecía. Entonces me voy a quedar sentadito, calladito, glorificando a Dios porque aún a pesar de mi pecado y las consecuencias que estas trajeron, todavía sigo con vida y me dé una oportunidad para hacer lo correcto. Quiero que veas que esto que acabo de decir está en Lamentaciones 3, versículo 25 al 28. Bueno es a Jehová los que en él esperan, a los del alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque Dios fue quien se lo impuso. ¿Viste eso? ¿Viste lo que dice el autor del libro? Bueno es que te quedes allí, que esperes en el Señor y que aceptes las consecuencias que Él te puso. Bueno es esperar. Que el hombre sea valiente frente a sus pecados. ¿A cuántos de nosotros nos gustan las consecuencias en la vida? Nadie. Pero muchas de ellas, ¿sabes por qué tienen que venir? Es más, voy a decir algo que a lo mejor nadie va a querer hacer y a lo mejor de aquí se retirarían así. A veces deberíamos de venir a Dios y decirle a Dios, Señor, disciplíname. Señor, disciplina. Porque la disciplina del Señor es la muestra flagrante y magnánima de que Él me ama. Dice Hebreos, tal vez la disciplina no es causa de gozo en el momento que se ejecuta, pero esta tiene un fruto apacible después de justicia. Creo que aquí a lo mejor hay muchos de nosotros que necesitamos decirle a Dios, disciplíname.
disciplíname porque no entiendo. Pero aún en medio de esto, aún en medio de las consecuencias, Lamentaciones nos enseña una última cosa. Que a pesar del juicio que Dios manda, siempre tenemos la esperanza de que su misericordia es grande. Lamentaciones 3, y vamos a concluir con este, por favor. Lamentaciones 3, versículo 16. Quiero que veas aquí dos cosas que el autor está haciendo. Primero, el autor parece que ya no ve esperanza para él ni para el pueblo. Mira lo que dice 3:16. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. En la Biblia de las Américas dice que quebró con guijarros, y esto era una manera de guerra, de tortura, ya la veremos después. Verso 17, mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien, y dije, perecieron mis fuerzas, ¿y qué pereció también? Primero creo que vas al autor, dice, mi esperanza se fue. Estoy viendo cómo estamos, no hay más que hacer. Pero quiero que veas cómo cambia y cuál es la inyección de esperanza que él tiene. Versículo 19. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Mira esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. ¿Puedes ponerme ese versículo en la Biblia de las Américas, por favor? Que lo hice un poco más textual. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. 22-24, lean conmigo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en él esperaré. No tenía esperanza, pero cuando traigo a mi mente estas cosas, esa esperanza me vuelve al pecho y me dice que tu misericordia nunca termina. Y que a pesar de lo que he hecho, y que a pesar de lo que he sido, y que a pesar de cómo he vivido, tú sigues siendo fiel conmigo. No te quejes de las consecuencias de tu pecado. Dale gracias a Dios porque está tratando contigo como hijo. Pero gózate en que si estás aquí es por una oportunidad nueva que salió para ti esta mañana. Versículo 31. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes y aflige, también se compadece según las multitudes de sus misericordias. Recuerda esto, 33, recuérdalo. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Hermanos, Dios no afligió por gusto. Afligió por pecados de ellos. Pero dice el autor, pero yo sé que a pesar de lo que hemos hecho como pueblo, yo sé que a pesar de lo que hemos hecho como nación y de la situación en la que estamos, Él no nos desecha para siempre. Él no desecha para siempre. ¿Cuándo terminará nuestro castigo? ¿Cuándo terminará su disciplina? Porque esa no dura para siempre, iglesia. La disciplina no dura para siempre, iglesia. Lamentaciones 5:22, y nos ponemos de pie para leer este último texto. (5:22) Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión, nunca más te hará llevar cautiva. 5:22, perdón, 4:22 de Lamentaciones. Es que mi Biblia está desacomodada. 4:22, otra vez, que les dije un texto mal. Todos juntos, la primera parte, nada más la parte B. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión, nunca más te hará llevar cautiva. Dice el autor, escúchame, yo confío y tengo esperanza en la misericordia de Dios, porque esto que te pasó, ya tu castigo se ha
cumplido. Dios ya terminó y te da una promesa más. No volverá a hacerte pasar por esto otra vez. Llegará un momento en el que Dios va a decir, hijo, hija, tu castigo ha terminado. Como padres, ¿no? Hijo, te voy a quitar el PlayStation un mes. Y a cambio de buena conducta. Y si tu conducta mejora, te lo doy antes. Y el chavito se esfuerza y hace lo que tiene que hacer y te obedece y te entrega buenas notas. Y tú dices, hijo, ya puedes agarrar tu play, tu castigo se acabó. Dios le dice a Israel, tu castigo se ha cumplido. Lo que te queda ahorita es afrontar tus pecados, afrontar tu realidad presente, esperar en mi misericordia al término que ese castigo llegue. Porque un día Israel, y lo vamos a ver en Jeremías, un día Israel, tú vas a regresar otra vez a tu tierra. Nunca la disciplina del Señor es para torturarnos, lastimarnos, dañarnos. Siempre su disciplina es para llevarnos cada día a vivir en justicia y santidad de su verdad. Esto que vimos es la esencia del libro de Lamentaciones. A través de este libro vamos a aprender muchas cosas. Así quiero animarte, iglesia, a que cada domingo a las 12:30 prepares tu corazón. Obviamente cada culto, ¿no? El de las 10 también, miércoles, pero que cada domingo de las 12:30 prepares tu corazón y le digas a Dios, Señor, háblame. Yo no sé cómo estás viviendo, yo no sé cómo está tu vida, yo no sé qué estás haciendo, pero yo quiero pensar y creer que este es el último mensaje que Dios va a darle a muchos de ustedes, o a mí mismo incluso, una última advertencia.